Es muy grato siempre para mí poder estar en compañía de todos y cada uno de ustedes en estos minutos del día en los cuales podemos compartir juntos la palabra de Dios, ¿sí? Y en la segunda carta a los Corintios, así como en todas sus cartas, el apóstol Pablo siempre ha tenido una forma muy peculiar de poder despedirse en cada una de sus cartas, ¿sí? Hoy, 15 de febrero, tocaremos un tema muy interesante titulado La tercera persona de la deidad, ¿sí? Y antes de poder continuar y leer el versículo para este día, vamos allí donde estamos cada uno de nosotros a orar para que Dios siempre pueda dirigir nuestro estudio, nuestra meditación en el día de hoy. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, queremos siempre darte gracias, mi Dios, porque tú estás al cuidado de todos y cada uno de nosotros. Siempre nos estás guiando. Y tu palabra, Señor, es la luz que tú dejaste para conducirnos, Señor, en nuestro camino. Y nuestro Señor Jesucristo, Señor, es aquel que nos muestra el norte, Señor, y nos da también así, Señor, el camino a poder seguir hacia la vida eterna que se encuentra, Señor, en ti. Pedimos siempre que tú puedas guiarnos en este estudio y acompañarnos, Señor, durante todo el resto del día. Te lo pedimos en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos allí que se encuentran, el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 2, los versículos, el capítulo 3, en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 13, en el versículo 14, en algunas Biblias tal vez es en el versículo 13, ¿sí? Dice lo siguiente: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente, ¿sí? De lo que muchos pueden decir, lo que el Espíritu Santo es, no es un agente, ¿sí? Libre, activo e independiente. El Dios del cielo usa su espíritu como a él le place, y las mentes humanas, el juicio humano y los métodos humanos no pueden fijar límites a su obra. O sea, nosotros no podemos limitar la obra del Espíritu Santo, decir cómo trabajará, dónde trabajará o con quiénes trabajará, ¿sí? Y menos aún todavía indagar en la naturaleza de él y estar hablando cosas que son demasiado imaginativas, ¿sí? O señalar un canal por el cual él deba obrar, ¿sí? Así como no pueden decir al viento, te prohíbo soplar en tal dirección y comportarte en tal o cual manera, ¿sí? No se puede controlar el viento y agarrarlo, atraparlo y llevarlo a algún lugar, ¿no? Así de la manera, o sea, en la cual está tan libre él en el espacio, ¿sí? Desde el principio Dios ha estado obrando por el Espíritu Santo, ¿sí? Desde el inicio de los tiempos, vamos a decir, el principio de este mundo, ¿sí? Dios siempre ha estado obrando por el Espíritu Santo, o sea, y antes incluso ya, ha estado siempre obrando por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Mediante instrumentos humanos, para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída, ¿sí? El Espíritu Santo es aquel que siempre ha conducido al pueblo de Dios, a ese pueblo fiel en cada una de las épocas que han ido pasando sobre la tierra, ¿sí? Él es el que ha dirigido la obra, ¿sí? Que Dios ha mandado para que así aquellos hombres y mujeres que decidieron ponerse en las manos de Dios para servirle a Él puedan cumplir con el propósito también que se les ha encomendado, guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿sí?, es el mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y animó a Caleb y Josué, ¿verdad?, quienes fueron muy singulares, muy particulares, ¿sí?, dentro del pueblo de Israel, y que hizo eficaz la obra de la Iglesia apostólica, ¿sí?, después de Cristo. Ha sostenido
a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. ¿Sí? Entonces todos estos hombres fieles, realmente, que no solamente profesaban una fe, sino que verdaderamente testificaban con un testimonio vivo y eficaz la fe que profesaban. ¿Sí? A estos que han sido los hijos fieles de Dios, en cada siglo sucesivo en la tierra, ¿sí? Siempre han estado provistos del Espíritu Santo. Él siempre ha guiado a estos como pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es todo aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, no cualquiera, ¿sí? El libro de Apocalipsis, el capítulo 14, si nosotros vamos allí y buscamos, nos dice que los 144,000 son aquellos que han seguido al Cordero o siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿sí? La paciencia de los santos son todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Los guardan, no solamente dicen guardarlos, sino que verdaderamente los guardan, ¿sí? Y también tienen la fe de Jesús. Por lo tanto, o sea, son santos como Jesús, ¿sí? Lo fue. Y son hijos de Dios y deben ser hijos de Dios conforme a la semejanza también del Hijo de Dios en esta tierra. Bien, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que pudiese solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Nosotros conocemos que cuando Jesús ascendió en Apocalipsis capítulo 5 encontramos esto y se encuentra en el trono, ¿sí? Él luego de recibir el rollo con los 7 sellos, él manda al Espíritu Santo. Y nosotros vemos en Hechos capítulo 2 el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero ahí también tenemos que ver qué actitud tenían los apóstoles, todos los discípulos en ese momento, ¿sí? Porque no se les fue entregado así nomás. No se les fue entregado porque simplemente ellos decían que seguían a Cristo, ¿sí? No solamente por decir yo profeso tal fe o tengo tantos años sirviendo a Cristo. No, se les entregó porque estaban unidos, con un solo propósito, un solo corazón, una sola mente, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios, ¿sí? Estaban unidos realmente a Dios. Entonces se les otorgó este don, dice que es uno de los dones más elevados que pudiese solicitar de su Padre, o sea, Cristo mismo, quien también fue un don, o sea, un regalo para nosotros, ¿sí? El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil, ¿sí? El Espíritu Santo tiene entonces una obra. Juan 16 nos dice que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo regenera la vida de todo aquel que lo recibe, de todo aquel también que a sí mismo lo pide, ¿sí? El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa, ¿sí? Entonces, con todos los siglos que habían ido pasando sobre la tierra, el poder del mal se había ido fortaleciendo, ¿sí? Y los hombres, para ese entonces, ¿sí? Habían caído en un cautiverio en las manos de Satanás, o sea, eran cautivos, presos de Satanás, de una manera, dice, asombrosa, ¿sí? Y el pecado con el cual Satanás apresa a los seres humanos podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino, ¿sí? Él vendría con, o sea, divinamente hacia nosotros, ¿sí? En como es Él, ¿no? El Espíritu Santo, ¿sí? Que es lo que nos revela la Biblia a todos y cada uno de nosotros. Y solamente mediante su ayuda, mediante el apoyo que Él nos da, ¿sí? La fuerza también que Él nos da, y también igualmente, ¿no? Que nos insta a buscar a Dios, a buscarlo en su palabra, a poder conocer más de Él, a confiar en Él, entonces nosotros podemos vencer, resistir el pecado y vencerlo
de esa manera. Solamente si nosotros pedimos al Espíritu Santo, ¿sí? Que es la tercera persona de la deidad. El Espíritu Santo es un auxiliador eficaz para restaurar la imagen de Dios en el alma humana. Entonces lo que el Espíritu Santo va a hacer es restaurar esa imagen que se ha distorsionado a causa del pecado en el ser humano, ¿sí? Porque hoy en día el ser humano no es lo que un día fue, ya no es, sino que con el tiempo se ha ido degradando, ¿sí? Hemos venido de una creación perfecta y cayendo en la imperfección. Pero Dios, ¿qué quiere? Restaurar y reconstruir todo aquello, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros en todo esto? Permitir que Dios haga ese trabajo con nosotros. Porque el pueblo de Dios son aquellos mansos y humildes de corazón que están dispuestos a escucharle a Él y que son como su Hijo. Ese es el verdadero pueblo de Dios y sobre ese pueblo de Dios va a actuar el Espíritu Santo conforme a las órdenes de nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga en este día, pidamos la compañía del Espíritu Santo, que Él pueda estar con cada uno de nosotros, ¿sí? Y ser aquel que nos guía y nos conduce en esta lucha contra el mal. Bendiciones, queridos amigos.